Hola, bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Vamos a hablar de un tema que seguramente les es muy común, de la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica, pues obviamente sirve para bajar de peso, sobre todo las personas con obesidad, pero existen también otro tipo de casos. Yo los invito para que antes veamos lo siguiente. Hay muchos tipos de cirugías para bajar de peso que se conocen en conjunto como cirugía bariátrica. El bypass gástrico es uno de los tipos más frecuentes. Sin embargo, todas las cirugías para bajar de peso, incluida la de bypass gástrico, son procedimientos mayores que pueden implicar efectos secundarios y riesgos graves. Además, debes hacer cambios saludables permanentes en tu dieta y hacer ejercicio de forma regular para ayudar a garantizar el éxito a largo plazo de la cirugía bariátrica. La cirugía de bypass gástrico se realiza para ayudar a perder el exceso de peso y a reducir el riesgo de trastornos de la salud relacionados con el peso que pueden poner en riesgo la vida, como enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedad cardíaca, presión arterial alta, apnea del sueño grave, diabetes tipo 2, accidente cerebrovascular. El bypass gástrico y otras cirugías para bajar de peso se realizan habitualmente solo después de haber intentado adelgazar, mejorando la dieta y los hábitos de ejercicio. La cirugía de bypass gástrico también puede mejorar la capacidad para realizar tus actividades diarias de rutina, lo que puede ayudarte a mejorar la calidad de vida. Cirugía bariátrica, riesgos y beneficios, es el tema del día en Su Médico en Casa. Tenemos líneas telefónicas activas para que participen con sus inquietudes en el 232-4604 y 018 515015. Cuando hablamos de cirugía bariátrica, pues surgen muchas inquietudes, muchas preguntas. ¿Quiénes pueden ser intervenidos con este tipo de procedimientos? Por ejemplo, ¿cuáles son los requerimientos o los requisitos? De eso vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa, así que yo los invito para que participen. Y otro dato adicional, además de reducir de peso, la cirugía bariátrica contribuye de manera importante y significativa, indudablemente, a mejorar la calidad de vida. Se ha demostrado que tras una cirugía bariátrica exitosa, los pacientes obtienen beneficios como reducción de la glucemia, por ejemplo, y la presión arterial, reducción o eliminación de la apnea del sueño, que también es tan común en la población, y reducción de la carga de trabajo del corazón y de los niveles de colesterol. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Nuevamente bienvenidos a Su Médico en Casa. No solamente tenemos líneas telefónicas para que participen con sus preguntas, también pueden interactuar en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. A esta hora saludamos al doctor Carlos Lopera. Él es médico de cirugía laparoscópica avanzada, cirugía bariátrica y metabólica con una amplia experiencia en el tema, miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía de Obesidad, además, y de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, una persona con una amplia experiencia para responder todas sus inquietudes. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. Dalmi, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos sus televidentes. Es muy común en la población, sobre todo en nuestro medio, a nivel de Colombia, la cirugía bariátrica. Cada vez más frecuente. En Latinoamérica somos el segundo país después de Brasil en número de casos al año, alrededor de 15.000 más o menos. Y digamos que viene creciendo mucho más. ¿Y cuáles son como los tipos de procedimientos más comunes de cirugía bariátrica, doctor? A ver, digamos que hay unos que son muy conocidos, que son el bypass o derivación gástrica y la banda gástrica. Sí. La banda gástrica es un procedimiento que ya salió de nuestro armamentario en razón de que los resultados no eran buenos. ¿Por qué no eran buenos? Los pacientes aprendían a hacerle trampa a la banda. Aparte de eso, la banda tenía algunas complicaciones como migración, se desplazaba hacia arriba, hacia abajo, producía mucho reflujo y a largo plazo la pérdida de peso no era sostenida. Entonces, en razón de eso, en el mundo prácticamente ya no hay quien haga bandas gástricas. Las bandas gástricas que hicimos hace 18, 17 años, ya todas las convertimos a otro tipo de cirugías.
Hoy en día existe una de las cirugías que más se hace en el mundo que se llama un slip gástrico. Tiene otros sinónimos que es tubulización o manga gástrica, que es la reducción del volumen del tamaño del estómago en más o menos un 80% para que el paciente tenga una capacidad mucho menor. Entonces es el procedimiento que más viene creciendo en el mundo y de hecho en todos los países donde se hace cirugía bariátrica ya sobrepasa los casos de bypass, que es considerado el estándar de oro para comparar cualquier tipo de cirugía de obesidad. Y existen muchos otros para otros tipos de indicaciones mucho más importantes en pacientes con excesos de peso muy grandes, como el suicidal, hay otro que llama el SADI, otro que llama el BAGUA, o sea, encontramos muchos procedimientos. Pero por decirlo de alguna manera, doctor Lopera, el bypass sigue ocupando el primer lugar dentro de las cirugías, de estos procedimientos de cirugía bariátrica. Sí, digamos que en Colombia cada vez es menos que sea el primer lugar, sí, y se hacen más slip. Porque hace años era muy común. Sí, era digamos como el más de importante. Moda, por decirlo de alguna manera. Era el más importante porque era el estándar de oro, es un procedimiento que lleva alrededor de 65 años. Sí. De inventado. Y con grandes resultados, sí, además. O sea, por eso te decía que era el estándar de oro. O sea, cualquier procedimiento bariátrico se debe comparar con el bypass en resultados. El slip solamente hasta el año pasado llegó a ser el primero en los Estados Unidos. Se hacen 205.000 cirugías bariátricas en los Estados Unidos. El año pasado fue el 65% de casos de slip. Lo que quiere decir que está ganando mucho terreno en razón de los bondades y beneficios con respecto al bypass. No se toca el intestino delgado, no se altera la absorción de los nutrientes y en general tiene la ventaja de que si hay reganancia de peso, que es el problema al que nos enfrentamos hoy, yo hago cirugía bariátrica hace 18 años, estamos viendo pacientes que reganan peso, esos pacientes con slip tienen posibilidades de un segundo procedimiento que les permita volver a perder peso. Con el bypass es un poco más difícil, aunque también es posible, pero es más difícil. Bueno, doctor, hablemos de esos casos, ¿cierto? En que hay personas que son intervenidas con este tipo de procedimientos de cirugía bariátrica. Ahorita lo hablábamos antes del programa y es que en Colombia cada vez va en aumento las personas con sobrepeso, sí, la obesidad, y no solamente la obesidad en pacientes adultos, la obesidad infantil también, doctor. ¿Cómo se evalúa un paciente y el tipo de procedimiento depende de cada caso también? Correcto. A ver, definamos una cosa sencilla. La obesidad es la epidemia del siglo XXI, sin ser una enfermedad infecciosa. El mundo cada vez está más obeso. Pero que tiene muchas complicaciones. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con un paciente de cirugía bariátrica y metabólica? Y enseguida decimos cuál es la diferencia. Un paciente con obesidad generalmente es un paciente que tiene unas indicaciones precisas. Paciente con obesidad estable de más de 5 años. Supongamos que tú tuviste un evento traumático en tu vida y en el último año te subiste de peso porque dejaste de fumar, porque tuviste la muerte de un pariente, no tienes indicación puntual en ese momento. Que hayas hecho por lo menos un intento médico no exitoso para perder peso. Que entiendas cómo funciona la cirugía y que estés dispuesto a hacer un seguimiento de largo plazo. El largo plazo es mínimo 5 años. Sí. Que no seas abusador de drogas y alcohol y que entiendas que tienes que tener un estilo de vida saludable. Digamos que esas son las indicaciones más importantes para la cirugía de obesidad y de esas indicaciones se salen claramente las contraindicaciones. Si tú eres un paciente, pongamos un caso concreto como Maradona, que es abusador de drogas y alcohol, que se le hizo un bypass hace muchos años, no tenía indicación en razón de que era abusador de drogas y alcohol. No tenía la disciplina ni la rigurosidad. Entonces, esas son las indicaciones claras. A razón de eso también empezamos a evaluar el peso de cada paciente. Si un paciente tiene un índice de masa corporal, que es dividir el peso en kilos sobre 3 metros al cuadrado, de 35 con una o más enfermedades, es candidato a cirugía bariátrica, ¿ya? O si tiene un índice de masa corporal de 40, que llama una obesidad mórbida. ¿Qué quiere decir mórbido? La obesidad mórbida es una enfermedad. Así tú no sufres de nada, así no seas hipertenso, no seas diabético, no tengas nada, ya tienes una enfermedad que es el exceso de peso. Y ese exceso de peso requiere algún tipo de intervención porque te pone en riesgo de disminuir tu calidad y expectativa de vida. Si tú tienes un índice de masa corporal de 45 vas a tomar un seguro de vida y tienes 30 años, el asegurador te dice o no te lo vende, o te pone una extra prima, o te hace renunciar a la obesidad. Entonces, cuando uno está obeso, tiene muchos riesgos, tú ya los mencionaste los principales, pero hay uno muy importante y es el aumento de la incidencia de cáncer. En los Estados Unidos hoy en día se le está dando mucha importancia porque en un paciente obeso tiene un 50% más de riesgo de cáncer que uno no obeso y uno diabético 200 veces más. Tema del día en Su Médico en Casa: riesgos y beneficios de la cirugía bariátrica. Nuestras líneas telefónicas para quienes acaban de llegar a sus pantallas: 232-4604 y 018-051-5015. Un interrogante que muchos tenemos y muchas personas, sobre todo cuando están pasadas de peso o cuando desarrollan obesidad, o más conocido como obesidad mórbida, si las EPS
realizan este tipo de cirugía? Pero la respuesta la damos enseguida, doctor, porque antes recibimos a Yuri, que se encuentra en el municipio de Bello. Bienvenido, gracias. Adelante. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? La escuchamos. Yo tengo una pregunta y una inquietud. Yo tengo un bypass que realicé hace 2 años y medio. Y cuando yo me hice inicialmente el bypass, yo perdí pues por completo el apetito, inclusive muchas veces no ingería nada de alimento porque mi estómago quedó demasiado pequeño, más de lo normal. Después de año y medio volví como a ingerir nuevamente la comida saludable a la que me había acostumbrado ya inicialmente pues cuando me hice el bypass. Pero últimamente me están dando como otra vez como las ansias como de comer y más que todo es como dulce y yo no sé qué es lo que pasa. Está clara la pregunta, doctor. Sí. Gracias, Yuri, por acompañarnos y la invito a estar muy atenta a las recomendaciones del doctor Lopera. Yuri, tú tienes un bypass gástrico y digamos que el estómago no es pequeño más de lo normal. De hecho, lo que buscamos en cirugía es dejar un estómago pequeño para que el paciente no pueda tener reganancia de peso o sea menor el riesgo. Cuando tú dices que tienes más ansiedad hacia el dulce o quieres comer más dulce, uno trata siempre, o los pacientes tratamos, de alguna manera de echarle la culpa pues a la cirugía y eso realmente es más un hábito. El dulce o el azúcar refinado tiene un alto valor calórico y en la medida que uno consume dulce se va volviendo un poco más adicto a él. Si uno hace una resonancia magnética en pacientes adictos a la cocaína, adictos al dulce, la resonancia magnética es igual. Entonces eso tiene un efecto cerebral y lo que uno debe hacer con eso es dejar ese hábito porque es un hábito nocivo, sobre todo para ti que tienes un bypass no es adecuado. Doctor, la pregunta que hacía antes de recibir a Yuri, ¿el sistema de salud en Colombia reconoce este tipo de procedimientos para pacientes que realmente lo requieran? Porque usted me decía ahorita también, hay muchos pacientes en espera, o sea que no es tan fácil acceder a este tipo de procedimientos. No, no es tan fácil, el sistema no lo reconoce, o sea, esta es una cirugía que está por fuera del plan básico de beneficios del sistema de seguridad social, pero a través de un ejercicio juicioso de los aseguradores, se hace que los pacientes lleven un proceso de más o menos 1 año de pérdida de peso, de alimentación saludable y si no logran la meta se envían a un grupo de cirugía bariátrica como el nuestro y a través del MIPRES, que es el documento que se llena a través de la página del Ministerio de Salud para procedimientos que no están dentro del plan de beneficios del POS, se puede hacer la cirugía y de hecho así lo hacemos cada día. Consuelo se encuentra en el municipio de Itagüí, gracias por acompañarnos en su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta es, mira, lo que pasa es que yo tengo problema de las rodillas. Sí. Yo tengo desgaste total de las rodillas. Entonces yo quisiera, tengo mucho estómago, tengo demasiado estómago y me dicen que si me hago la cirugía me alivia ¿Le ayuda a mejorar? Sí, pero me da miedo porque yo soy súper estítica. Entonces el doctor me puede aconsejar si yo puedo hacerme esa cirugía. ¿Y cuál es su peso, Consuelo? 86 kilos. 86. ¿Y su estatura? Yo hago mucho, yo mido unos 67 y estoy haciendo mucho hidroaeróbicos, hidroterapia en el agua. Vamos a ver entonces. ¿Qué me puede aconsejar? Vamos a ver entonces qué le recomienda el doctor y gracias por estar en su Médico en Casa, doctor Lopera. Bueno, una de las indicaciones más importantes de cirugía bariátrica son los problemas articulares. Articulaciones que soportan peso como las caderas y las rodillas, como el caso de esta paciente que nos llama, que tiene una artrosis de rodilla, es muy importante. La cirugía no tiene como contraindicación el hecho de que el paciente tenga estreñimiento. O sea que claramente ella puede ser una paciente candidata a cirugía bariátrica. La sola pérdida de peso le disminuye sobrecarga sobre sus rodillas y le puede mejorar su movilidad y además ser candidata a una prótesis de rodilla que le permita volver a recuperar su movilidad. También nos acompaña a esta hora Gabriela en el municipio de Copacabana. Bienvenida y la escuchamos. Buenas tardes. Sí, señora. Señora. La escuchamos. ¿Cuál es su pregunta, Gabriela? No, era para felicitarlos por el programa y para decirle que yo soy operada en una cirugía bariátrica para dar mis experiencias sobre ella y una pequeña pregunta para el doctor Lopera. Por supuesto. Gracias. ¿Y su pregunta? Entonces mi pregunta es que yo sí en realidad rebajé mucho peso y es una excelente cirugía, pero entonces aumenté un poquito ahora porque no me estoy cuidando mucho porque como estoy muy enferma, sufrió una meningitis aguda y todo eso, entonces no me provocan comer las comidas y a veces me provoca comer un poquito de harinas. Entonces, para darle muchísimas gracias por el excelente programa. A usted, Gabriela. Me diga, yo pesaba 104 kilos y estoy pesando
79. Y yo Bueno, le fue muy bien. Yo rebajé hasta Muy bien, Gabriela. 72 y más, y volví a aumentar un poquito. Claro. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, doctor. Pues un testimonio muy valioso. Muy positivo, muy y eso positivo es realmente además. lo que da la cirugía bariátrica. Es normal que aumente un poco de peso, sobre todo si no se cuida. La cirugía bariátrica no es, no exime al paciente de cuidarse. Y de eso vamos a hablar precisamente después de la siguiente pausa en Su Médico en Casa. Un minutico y enseguida volvemos con ustedes para hablar sobre otros datos muy importantes de la cirugía bariátrica y qué ocurre después, que es la gran pregunta también si está la cirugía, pero cómo seguir como ese proceso para conservar el peso y no volver a subir de peso. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros y el tema del día, estamos hablando de cirugía bariátrica. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. La cirugía bariátrica debe complementarse siempre con una dieta y una acción educativa del paciente que lo lleve a modificar sus hábitos de vida, tanto en lo que se refiere a la alimentación como a la práctica de ejercicio. Además de reducir de peso, la cirugía bariátrica contribuye de manera importante a mejorar la calidad de vida. Se ha demostrado que tras una cirugía bariátrica exitosa, los pacientes obtienen beneficios como reducción de la glucemia y la presión arterial, reducción o eliminación de la apnea del sueño, reducción de la carga de trabajo del corazón y de los niveles de colesterol. Además de los riesgos que supone cualquier intervención quirúrgica compleja, en la cirugía bariátrica se pueden sufrir algunas complicaciones que en conjunto afectan al 10% de los pacientes, como cuáles: vómitos persistentes causados por comer en exceso, dificultad para tragar, rotura de la línea de grapado y posible derrame de ácidos gástricos, se abre la herida quirúrgica, úlceras, distensión de la bolsa gástrica y distensión abdominal dolorosa, deficiencias nutricionales que pueden producir anemia u osteoporosis, entre otros riesgos, doctor. Eso es muy importante decirlo también. Obviamente, pues la cirugía ha sido un éxito, tiene tantos riesgos como beneficios. Sí, la cirugía es una muy buena herramienta y en buenas manos y con un paciente comprometido, los resultados son buenos. Hoy sabemos que la cirugía bariátrica es más segura que una cirugía de apéndice o una cirugía de vesícula. Entonces el riesgo de mortalidad de complicaciones cada vez es menor en razón también de que cada vez tenemos más experiencia. Saludamos a Margarita que nos acompaña en Campo Valdés. Bienvenida, gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta? Muy buenas tardes, doctor. La pregunta mía es, hace 8 años me hicieron la operación bariátrica, pero me han tenido que operar 2 veces de la rodilla, prótesis total. Resulté con anemia. El médico me dice que abandonara toda clase de dietas, que tenía que comer carne, que tenía que volver a comer harinas para aumentar por las operaciones, que no tenía que tener esa anemia. Sí. Volví y gradualmente en estos 4 años que he tenido las 2 operaciones de rodilla, aumentar de peso. Vuelvo y hago la dieta, yo no como la arroz, sino la sopa, las frutas, y me cedo a veces un poquito en la harina, pero vuelvo y recaigo en la anemia. Vamos a ver entonces. Sí, Margarita. ¿Qué me podría aconsejar el doctor? Gracias por acompañarnos. Una pregunta muy interesante además porque nos da pie para la inquietud que teníamos antes de ir a la pausa, doctor. ¿Qué pasa después de la cirugía bariátrica para seguir como en esa tónica de que el paciente o no se complique o no suba nuevamente de peso? Bueno, la pregunta que hace Margarita es muy importante y ella misma lo ha dicho. Le dijeron que abandone la dieta y vuelve a subir de peso. La cirugía bariátrica es una herramienta, es un mecanismo para la pérdida de peso, pero no es una cura milagrosa. Todos los seres humanos debemos tener un control de nuestra alimentación en razón de que uno es lo que se come. Entonces, si yo como 3.000 calorías al día y me gasto 1.000, pues siempre voy a ahorrar 2.000. Eso es una cuenta de ahorros. Entonces, las calorías en exceso que uso se almacenan como tejido graso y hacen que aumente de peso. Margarita debe volver a retomar su dieta, consultar a su médico, su cirujano bariátrico, idealmente para que le recomiende cuáles son las vitaminas que debe tomar para combatir su anemia y seguir el tratamiento. Entonces, los efectos de la cirugía bariátrica a largo plazo, más allá de la pérdida de peso, hay que hacer un monitoreo constante y permanente de la parte nutricional. Ese monitoreo debe tardar, ojalá... ¿El ejercicio? Exacto, y hay que hacer actividad física regular. Si no, estamos haciendo una cirugía que va a tener muy buen resultado, pero va a ser transitorio.
Si no tenemos hábitos de vida saludables, vamos a volver a subir de peso. Beatriz nos acompaña a esta hora desde el Poblado. Gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta para el doctor Lopera? Sí, buenas tardes, doctor. Yo quería saber cuál es la diferencia entre la cirugía bariátrica y el sling gástrico. Muy bien, gracias Beatriz, por acompañarnos. Muy buenas tardes. La cirugía bariátrica tiene varias cirugías y el sleeve gástrico hace parte de la cirugía bariátrica. El sleeve gástrico es una cirugía donde se disminuye el tamaño del estómago más o menos 10 veces para que el paciente tenga menos capacidad. El sleeve es una cirugía bariátrica. Sandra se encuentra en San Cristóbal. Bienvenida y muy breve con su inquietud porque nos quedan pocos minutos. Ok, muchas Adelante. gracias. ¿Ya? Sí, claro, la escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias. Mira, yo tengo 28 años. En este momento tengo un sobrepeso alto porque estoy pesando 96 kilos. Sí. Pues algunos médicos me han dicho que soy candidata apta para esta cirugía, ¿cierto? Pero yo quiero saber si de pronto haciéndome esta cirugía tengo alguna contraindicación para ser madre. ¿Alguna complicación? Excelente pregunta además. Gracias, Sandra, por acompañarnos, doctor. Bueno, la dificultad para embarazarse de una mujer con un índice de masa corporal tan alto como el tuyo es mucho mayor porque la obesidad o el tejido graso es un tejido hormonalmente activo y hace que los ciclos sean anovulatorios. Parte de la indicación que hacemos es que las pacientes que tienen dificultad de fertilidad nos las envían los ginecólogos especialistas en esto para que pierdan peso y eso hace que sus ciclos sean más regulares, aparte de eso sean ovulatorios. Y además, una madre que se embaraza con un exceso de peso tan grande hace que el riesgo de obesidad en su hijo sea mucho mayor, que sufra diabetes gestacional o que sufra preeclampsia, que es la hipertensión inducida por el embarazo. Entonces es mucho mejor perder peso antes de embarazarse para que tenga un embarazo saludable y se pueda embarazar más fácil. Doctor Carlos Lopera, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa Muchas gracias por la invitación. con este tema tan interesante, además cirugía bariátrica. Ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Quédense con la programación de Teleantioquia. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.